El día de hoy tenemos un programa peculiar. Vamos a hablar de literatura, pero no de un escritor, su vida y su obra, sino vamos a hablar de una novela. De hecho, una de las grandes novelas de nuestra literatura, novelas contemporáneas, me refiero. Estoy hablando de Un mundo para Julius, escrita por Alfredo Bryce Echenique y publicada por primera vez en 1970, es decir, hace más de 50 años. Un mundo para Julius nos cuenta la historia justamente de Julius, un niño nacido en el seno de una familia de clase alta limeña de mediados del siglo pasado, de mediados del siglo XX. El día de hoy vamos a hablar muchas cosas alrededor de esta historia y para comenzar el programa hemos venido hasta el Hotel Country, uno de los lugares emblemáticos donde transcurre esta historia. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Alfredo Bryce Echenique nació en Lima el 19 de febrero de 1939. Sus padres fueron Francisco Bryce y Elena Echenique. Yo podría resumir la historia de mi padre y mi madre como lo hizo Valderomar, precisamente. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar, ¿no? Eso viene de ahí. Mi casa se parecía a eso, sí. En 1957 ingresó a la Universidad de San Marcos. Este fue un hecho fundamental en su vida. La Universidad de San Marcos para mí, como digo siempre, fue el ingreso al Perú. No, yo había sido educado en colegios de monjas norteamericanas, de curas norteamericanos y finalmente la secundaria en un colegio inglés, un internado inglés fuera de Lima, por Chaclacayo, por ahí, Los Ángeles se llamaba el sitio. Todo eso hace que San Marcos pues, sea mi primera llegada al Perú, ¿no? Al Perú total, porque habían alumnos pues, de todo el Perú, ahí en letras y en derecho, ¿no? Habían alumnos pues, de muy distintos orígenes. Yo había vivido simplemente en un círculo cerrado. Alfredo estudió en la Universidad de San Marcos entre 1957 y 1964 y es interesante porque Alfredo termina la universidad sin haber escrito un solo cuento o una sola novela. Es recién en Europa donde él va a comenzar su carrera literaria, a escribir sus primeros cuentos. Alfredo llega a París en octubre de 1964 y va a instalarse en dicha ciudad hasta 1980. Fue en Europa que escribió Un mundo para Julius, que tuvo su primera edición a fines del año 1970. Se vivían todavía los años de auge del famoso boom latinoamericano de literatura, cuyos autores más representativos fueron Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes.
Pero la obra de Bryce era singular dentro de ese contexto, porque partía de una premisa distinta a la que habían tomado los autores del boom. Y la narrativa del boom, pues, se ocupa de temas históricos y sociales, de grandes sagas de la vida latinoamericana, mientras que la generación del post-boom, a la que pertenece Bryce, le va a dar un espacio al individuo, al sentimentalismo, a la vida cotidiana y a la cultura popular. La aparición de Un Mundo para Julius se distinguen porque la tradición de novela que viene en los años anteriores a Un Mundo para Julius está basada en una visión sociológica, histórica, con una abundante influencia de la geografía del Perú, en las obras de Arguedas, en las obras de Ciro Alegría, en las obras de Mario Vargas Llosa, digamos, que son grandes novelas, hay un énfasis muy importante la visión de una sociedad desde el punto de vista de sus miembros, ¿no? Eso es lo que los define. Lo que hace novedoso, ¿no? el libro de Bryce es que la visión de una sociedad viene desde la conciencia de un niño, el poder, las desigualdades, las diferencias, ¿no? Entre los miembros de su familia, ¿no? Que viven en el country club y los sirvientes, ¿no? Y opta de una manera pues, muy clara por el mundo de los sirvientes, de los empleados. En un momento determinado dice sobre ellos, qué bárbaros para querer. Y entonces, sin hacer mayores análisis, interpretaciones o conceptualizaciones, este niño sigue, ¿no? El curso de los acontecimientos, la aparición de los personajes desde esta inocencia. Esto es lo que hace, digamos, la obra de Bryce tan singular, ¿no? La importancia de la conciencia, de la inocencia del niño en la percepción del mundo, ¿no? Que esa novela como que rompió con todo, ¿no? Porque de pronto aparece un niño, ¿no? Un niño en una escena en la cual todo era como muy adulto y muy de política y todos los problemas sociales de todos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces esta novela que aparece en el post-boom, de pronto aparece pues un chiquito, ¿no? Un niñito, ¿no? Y que además la voz de la novela no es exactamente una primera persona, pero es una tercera persona tan cercana al niño, ¿no? Que nos hace sentir que en realidad es el niño el que cuenta la historia, ¿no? Entonces, para mí, de las primeras novelas que leí a lo largo de los años 80, ¿no? Con la que yo más me identifiqué fue con Un Mundo para Julius, ¿no? Porque, bueno, de repente, porque yo era chica todavía, ¿no? Y era un mundo infantil, ¿no? Finalmente el que se contaba. Y de alguna manera, cualquier niño creo que se puede identificar con la historia de pérdida de inocencia de ese niño, ¿no? Alfredo Bryce empezó a escribir Un Mundo para Julius en la segunda mitad de la década de 1960 en Europa. Originalmente no estuvo pensada como una novela, sino como un cuento. De hecho, existe todavía ese manuscrito. Bryce nunca lo tiró a la basura, pero Bryce había terminado de escribir y publicar su primer libro de relatos, Huerto Cerrado, en 1968, y poco después de eso es que está tanteando la idea de contar la vida de un niño de la alta burguesía peruana, y de ahí viene Un Mundo para Julius. Y fue una novela que salió, ¿no? Porque yo incluso he conservado el manuscrito
Y empieza por un periodista que buscando datos sobre la muerte de un niño llamado Julius, que es rarísimo el nombre de Julius tampoco, porque nunca existió ningún Julius en el Perú. No, era Julius César, Julio César, pero no, un niño llamado Julius era bastante raro, no escaso, no había dos. Y la verdad es que la novela pues nace de esta especie de periodista que va buscando las razones de la muerte de un niño, y de repente en la página 5 dice Julius nació, ¿no? Y arranca la novela. Ese año de 1967, Alfredo comienza a escribir un cuento llamado Las inquietudes de Julius. Ese cuento nace a partir de la lectura de una novela de Pío Baroja publicada en 1911 llamada Las inquietudes de Shanti Andía. Son de algún modo las memorias, los recuerdos del protagonista contados en una sucesión de anécdotas y de historias, una estructura semejante a la de Julius. Originalmente, el cuento Las inquietudes de Julius debía tener una extensión de unas 10, 12 páginas. Finalmente, ese cuento fue creciendo durante 2 años hasta convertirse en una novela de 591 páginas publicadas en octubre de 1970 por la editorial Barral. Trabajé en ella diario, me acuerdo, unas palizas tremendas, a una hora en que nadie escribe, después de almuerzo, ¿no? A esa hora empezaba y acababa en la noche. Y arrancó pues un otoño y terminó un verano, ¿no? Escribí todos los meses que vivía, y ya llegó el verano y me fui de vacaciones y le puse punto a la novela, ¿no? Así termina. No se muevan, regresamos muy pronto. Los años en los que Bryce escribió y publicó Un mundo para Julius fueron de una gran cosecha para la literatura peruana. Yo calculo que Alfredo ha escrito esta novela aproximadamente entre abril de 1967 y julio de 1969. Es curioso que también ese mes y ese año de julio de 1969, Mario Vargas Llosa termina en Londres la novela Conversación en la Catedral. Estamos hablando pues de un periodo de novelas emblemáticas. También se publicó en aquella época, en 1970, Redoble Porrancas. Redoble Porrancas fue la primera novela publicada por Manuel Escorza. Del mismo modo, Vargas Llosa había publicado en 1963 La ciudad y los perros, en 1966 La casa verde y en 1969 Conversación en la catedral. La publicación de Un mundo para Julius coincidió también con los años del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, quien había tomado el poder mediante un golpe de Estado en 1968. La aparición de la novela de Bryce, de Un mundo para Julius, coincide con una serie de cambios políticos, sociales, económicos muy grandes que van a alterar, ¿no es cierto?, el sistema de poder en el Perú. La vieja clase aristocrática del Perú va a ver su poder amenazado, digamos. Y la novela, que retrata, por supuesto, a la clase alta peruana, se va a volver una suerte de símbolo, tanto que
el gobierno le va a otorgar a Bryce el Premio Nacional de Literatura, en este momento llamado el Premio Ricardo Palma. Un Mundo para Julius llegó al Perú en abril de 1971. El impacto que tuvo Julius fue muy interesante porque se desarrolló una lectura muy política en torno a esta novela. Se decía, medio en broma, medio en serio, que entre el general Juan Velasco Alvarado y Un Mundo para Julius se derrocó de muerte a la oligarquía peruana, ¿no? De hecho, Alfredo ganó el Premio Nacional de Literatura en 1972, año en que volvió al Perú después de 8 años de ausencia, desde 1964, dio numerosas entrevistas a diversos medios, tuvo apariciones públicas, se reunió con Juan Velasco Alvarado y es una novela que en ese momento tuvo un diálogo con la política muy intenso. Para Julius nos cuenta la historia de un niño nacido en el seno de una familia de clase alta limeña de mediados del siglo XX. Y como se ha dicho, a través de su mirada nosotros podemos percibir las diferencias sociales y también las fronteras que imponen las clases acomodadas hacia los sectores populares. Como se dice al inicio de la novela, en el primer capítulo llamado El Palacio Original, Julius nació en un palacio, en una gran casona ubicada en la avenida Salaberry, frente a lo que era el antiguo hipódromo de San Felipe, que es más o menos donde yo estoy en este momento. Ahora, esta es una zona más mesocrática, ¿no? Aunque algunas casonas quedan en pie todavía. Sin embargo, en ese entonces sí que era una zona aristocrática. Y aquí un detalle curioso, ¿ya? Donde se mezclan realidad y ficción. Y es que Alfredo Bryce vivió de pequeño en una gran casona de la avenida Salaberry, en el mismo lugar donde él pone el nacimiento de Julius. Van a vivir, la familia Bryce Echenique, que va a vivir en la avenida Salaberry 2231 durante aproximadamente 5 años, entre 1945 y 1950. Era una casa alquilada, se la alquilaban a un señor español, mientras construían la que sería finalmente la casa propia de la familia Bryce Echenique, muy cerca de la avenida Salaberry, en la calle Lamar 148, actualmente Ugarte y Moscoso 148. Podemos hacer un símil, y si la casa de Salaberry sirvió de inspiración para Un Mundo para Julius, podríamos afirmar que la casa de Ugarte y Moscoso sirvió de inspiración para la novela No me esperen en abril, que es una suerte de continuación de Un Mundo para Julius. Aquí se evidencia cómo Bryce recoge insumos de su experiencia personal y los utiliza para recrear su obra. Cuando le pregunté a Alfredo en una entrevista hace 3 años si es que la casa en la que él vivió en Salaberry le sirvió de inspiración para el palacio original, él me dijo que no. La coincidencia es muy cercana entre la biografía de Alfredo y finalmente lo que encontramos en Un Mundo para Julius. Efectivamente, Alfredo Bryce y su familia vivieron frente al antiguo hipódromo de San Felipe, ¿no? Un hipódromo que funcionó entre 1939 y 1960 en lo que ahora es la Residencial San Felipe, y la que fuera casa de la familia Bryce Echenique entre 1945 y 50 es ahora la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry frente al antiguo hipódromo de San Felipe. Un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto donde a los 2 años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas mirando, por ejemplo, una flor,
con departamentos para la servidumbre como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo Julius cuando era presidente de la República. Cuidado, no la toques, está llena de telarañas. Y él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius. La fascinación de no lo toques, amor, por ahí no se va, darling. Como un lunar de carne en el rostro más bello. Esa frase grafica muy bien el mundo que Bryce quiere describir en su novela, el desprecio de la antigua clase alta limeña hacia la servidumbre. Y está ahí, digamos, en esa frase tan corta, pero tan intensa, un pequeño resumen de cómo un sector privilegiado del Perú, ¿no?, considera a estas comunidades, a estas poblaciones, ¿no?, como esa parte fea del Perú, obstáculo del progreso del Perú. Yo creo que esta es una novela, pero también es una enciclopedia de la historia del Perú, a donde podemos regresar para entender no solamente los años, ¿no?, en los que ocurre, digamos, esta novela, pero sino también remontarnos a las bases que sentaron, ¿no?, estos idearios con respecto a ciertas poblaciones subalternas o marginalizadas del Perú. Podemos considerar a Un Mundo para Julius como una novela de aprendizaje. Lo que hace esta novela es crear a un personaje, crear una conciencia. Nos hace sentir también el mundo de los jóvenes, ¿no?, el mundo de los que crecen. Es una novela de aprendizaje. Pero ese aprendizaje, ¿no?, desde el punto de vista de Julius, es un aprendizaje de la vida y un aprendizaje de la sociedad. Es un aprendizaje de cómo funciona el poder. Podemos olvidarnos de las escenas o de los eventos o de los episodios del libro, pero no nos olvidamos de la mirada del personaje. No nos olvidamos de esa inocencia rota, vulnerada, ¿no?, que acompaña su narración. La verdad es que el libro hace que nos sintamos identificados con Julius, ¿no? Creo que Julius forma parte de la galería de personajes peruanos que no olvidaremos y que estará siempre con nosotros. La novela de Bryce, debemos recordar, es lo que se llama una novela de aprendizaje. Es un género en la literatura que siempre tiene como protagonista a un niño que va a ingresar al mundo de los adultos, pero ese proceso de ingreso al mundo de los adultos es siempre un proceso doloroso y muchas veces traumatizante, ¿no? En el caso de Un Mundo para Julius, los espacios de la novela marcan de alguna manera el desarrollo de Julius como individuo. Volvemos con la película de Un Mundo para Julius. En el año 2021 se estrenó la película peruana Un Mundo para Julius, dirigida por la cineasta Rosana Díaz Costa. Y de verdad fue algo esperado por muchos. Quienes leímos la novela siempre imaginamos el palacio original o el cuarto de Julius, algo que Bryce describe de manera magistral. El cuarto Julius y digamos quien está en el cuarto Julius, ¿no? Porque normalmente quien está ahí es Vilma, ¿no? Además, ¿no?, que es como su mamá no biológica, ¿no?, en realidad, ¿no? O su hermanita, ¿no? Son los que habitan ese cuarto, además, ¿no? Ese es su universo, ¿no?
Y sí, o sea, alguna vez alguien que no ha leído la novela me ha preguntado por qué, por ejemplo, el cuarto se llama Fuerte Apache, ¿no? Y es que en realidad la novela, el cuarto de Julius era el Fuerte Apache. Entonces, sí, de alguna manera yo me lo imaginé así, ¿no? Al cuarto, ¿no? Entonces hemos tratado un poco con dirección de arte de reproducir, ¿no? Digamos, esa sensación que nos daba la lectura, ¿no? De la novela, ¿no? Estamos en la Casa Fernandini, es una casona ubicada en el centro de Lima, en la esquina de los jirones Ica y Rufino Torrico. Como pueden ver, está muy bien conservada y restaurada. Estamos aquí porque en este lugar se rodaron varias escenas de la película Un Mundo para Julius. Aquí se recrearon los ambientes interiores de la casa familiar de Julius, del palacio original. Curioso fue que él conocía muy bien la casa de Fernandini porque unos amiguitos de él vivían ahí. Él era amigo de los niñitos Fernandini y él ha ido muchas veces a esa casa a jugar. Entonces, cuando yo le dije que iba a hacer la película en la casa de Fernandini, dijo, yo conozco muy bien, acá está el cuarto de juegos, acá estaba, o sea, se acordaba perfectamente toda la organización de la casa, por decirlo, ¿no? De cómo era, digamos, cuando él estaba chico. La fachada de la casa no es la casa Fernandini, la fachada de la casa es el Museo Pedro de Osma. Así es, entonces es un Frankenstein la casa de Julius, ¿no? Porque tenemos la fachada del Museo Pedro de Osma, por dentro la casa es la casa Fernandini y la parte de atrás, ¿no? Es una casa que está en Pachacamac. Como dije en la presentación del programa, un lugar que se menciona en la novela es el Hotel Country, donde Julius y su familia pasan una buena temporada antes de mudarse a su casa de Monterrico. Como podemos ver, la fachada te transporta pues a otro tiempo, ¿no es cierto? Y si bien el hotel fue inaugurado en 1927 y la novela transcurre años después, Un Mundo para Julius te remite inmediatamente a este lugar. El country está en la fachada y la entrada, digamos, es la especie de hall que tienen ellos a la entrada, pero la piscina del country club no existe, la piscina original del country club, ¿no? La piscina original, que era yo he visto fotos que era una piscina como grande, cuadrada, nosotros buscamos piscinas, ¿no? Que pudieran parecer piscinas de esa época, ¿no? Y terminamos en un club en Chosica, ¿no? Ahí fue que encontramos esa piscina que es la piscina, entre comillas, del country club en la película, ¿no? Les mostramos estos detalles para que se hagan idea del trabajo enorme, del inmenso esfuerzo que significa hacer una película de otra época, ¿no es cierto? La ambientación, la escenografía. Y eso que no estamos hablando de una época remota, sino de una época que desde cierto punto de vista es casi reciente. Julius está ambientada a mediados del siglo XX, ¿no? Y eso también nos permite ver cómo ha cambiado la sociedad y también la ciudad en esos años. Es verdaderamente increíble. No les vamos a contar toda la novela Un Mundo para Julius, ¿no es cierto? Esa no es la idea del programa. La idea del programa es más bien motivarlos a que la lean. Lo que sí podemos contarles es que hay dos universos de personajes principales en esta historia. Por un lado está la familia de Julius, su mamá, sus hermanos, su padrastro, todos bastante frívolos, a excepción de su hermana. Y por otro lado, tenemos al universo del personal de servicio, ¿no? De la llamada servidumbre, donde están la nana de Julius, las empleadas, el mayordomo, el chofer. Es con ellos con quien Julius se siente más a gusto, donde se siente acogido, protegido, querido, mimado. Allí conoce el verdadero afecto. Esta brecha social entre estos dos universos está muy bien graficada en la novela. Minutos después, Julius entró por primera vez en la sección de servidumbre del palacio. Miraba hacia todos lados. Todo era más chiquito,
más ordinario, menos bonito, feo también. Todo disminuía por ahí. De repente escuchó la voz de Celso, «¡Pasa!», y recordó que lo había venido siguiendo, pero solo al ver la cama de fierro marrón y frío comprendió que se hallaba en un dormitorio. Él no perpetúa, no hace uso al 100% de ese privilegio que le ha sido heredado por pertenecer a la familia a la que pertenece. Igual sigue perteneciendo a esta familia, ¿verdad? Que lo hace habitar un hogar ostentoso donde no falta nada, ¿no? Digamos, lo que falta aquí es amor y transparencia, y a través de esos ojitos, de esa transgresión, vemos la hipocresía, ¿no? La doble moral de esta clase aristocrática tan compleja. Y dentro de estos personajes tan cercanos a él, tan entrañables, el más trascendental es sin duda Vilma, su nana. Vilma, por eso es un personaje fundamental en la vida del niño, en la novela, pero también lo son los otros personajes, ¿no? Vilma, por supuesto, es su niñera, su ama, pero junto con ella está, por ejemplo, Mila la Selvática, que le cuenta historias de chunchos, dice el narrador a Julius, porque Mila viene de Tambopata, de la Amazonía peruana. Celso y Daniel, que son de origen andino, son también personajes que tratan al niño con gran cariño, pero en fin, sí, hay en los personajes de la servidumbre una gran ternura, y el niño sabe apreciar el afecto que recibe de ellos. Y Vilma funciona, creo yo, como una madre sustituta, y luego, bueno, ya con la caída en desgracia de Vilma, ¿no? Con su salida de la casa, con su ingreso, bueno, en la vida tan sórdida a la que se ve obligada, pues creo yo que todo eso es un ejemplo de la corrupción de ese ideal, ¿no? De ese ideal de la inocencia que él había construido para ella. Hay que ver que esa alianza entre los hijos y los empleados es algo muy típico, ¿no? O sea, se unen aquellos que reciben las órdenes en contra de los patrones, que son los padres, y forman alianzas entre ellos, ¿no? O sea, es una respuesta también frente al poder. Como hemos dicho, Un mundo para Julius es una novela de aprendizaje y en este sentido se emparenta con otra novela peruana importante, Los ríos profundos, de José María Arguedas, que también está protagonizada por un niño llamado Ernesto. Pero el cine no termina ahí. La vida de Julius y la vida de Arguedas tienen también semejanzas. Arguedas perdió a su madre de niño y tuvo que irse a vivir con su madrastra y su hermanastro, que eran bastante malos con él. Y él se cobijó en la población indígena que lo protegió. De hecho, también le enseñó el quechua, que para Arguedas es el lenguaje del amor. También hay otra novela con la que Un mundo para Julius puede tener parecido, y es País de Jauja, de Edgardo Rivera Martínez, protagonizada por un niño que se llama Claudio. Ahí hay una relación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre el niño Arguedas y el niño Bryce, y entre Ernesto y Julius, ¿no? O sea, encuentran, ¿no? en ese mundo, ¿no? de los desposeídos como ellos, unos aliados, unos cómplices, unos amigos y una familia, ¿no? O sea, la idea, digamos, de que en cierto modo una novela es la historia de alguien que busca el amor de los demás, ¿no? La relación con los demás. Y hay una constante, ¿no? muy fuerte en estas novelas, en las de Arguedas, en las de Vargas Llosa, en las de Bryce, y en las de Rivera Martínez, que es la soledad de la gente más joven, la soledad de los niños, la soledad de los jóvenes, ¿no?
el desamparo y la necesidad de restituir alguna forma de amor, de dignidad, de redimirse de alguna manera, ¿no? A través de las búsquedas que realizan. Otro detalle bien interesante de la novela es que nos habla de la transformación de la ciudad, ¿no es cierto? Julius y su familia se mudan de la avenida Salaberry hacia Monterrico y eso nos cuenta cómo gran parte de la clase alta limeña comenzó a buscar otros lugares de Lima donde vivir, pero también nos habla de algo bien interesante y es que al parecer hay una suerte de tradición en nuestra literatura que tiene que ver con la búsqueda de casa, con la mudanza, con la casa propiamente. Parece interesante que una de las tradiciones de la literatura peruana sea la de gente que busca una casa donde estar, ¿no? Una casa donde vivir. O sea, hay muchas novelas que hablan de casas. Por ejemplo, La casa de cartón de Martín Adán, ¿no? Donde él se refugia del invierno, ¿no? La casa verde de Vargas Llosa, a donde van los parroquianos para pasarla bien, ¿no? Al pie del acantilado de Ribeiro, que es la historia de un hombre que busca construir o preservar una casa, y bueno, aquí en Mundo para Julius, mudarse, irse de un lado a otro buscando una casa, ¿no? O sea, es una prueba de que creo que los peruanos sentimos con frecuencia que vivimos a la intemperie y que tenemos que buscar un lugar donde resguardarnos. Regresamos con lo último del programa. Una de las cosas que más se han destacado de la novela Un mundo para Julius y en general de la obra de Alfredo Bryce Echenique es la oralidad, es decir, el estilo oral que introduce en el habla de sus personajes. Creo que ese tono para narrar, esa voz para narrar, es uno de los grandes aportes de Bryce a las letras peruanas. Hay que tener en cuenta el lenguaje con el que Bryce cuenta, ¿no? Esta novela, porque uno siente que Julius está hablando, ¿no? Uno siente que está usando la manera de hablar de un niño, ¿no? Pero no por escrito, sino en forma oral, con sus quiebres, palabras de jerga, interrupciones, frases largas, ¿no? Que son fieles a la naturaleza del personaje, de la inocencia del personaje. Si hay algo, digamos, pues que definitivamente marca el lenguaje de Bryce, es la extraordinaria capacidad por la oralidad de la narración. O sea, con Bryce uno siente que no está leyendo, sino que está escuchando esta historia narrada por un personaje que nos la está diciendo, y eso hace que nos estemos mucho más cerca del texto, ¿no? Mucho más integrados a la historia, y que el personaje pues esté mucho más cerca de nosotros, ¿no? Nadie pudo impedir que Julius se instalara prácticamente a vivir en la carroza del bisabuelo presidente. Ahí se pasaba todo el día, disparándole siempre a los mayordomos y a las amas que tarde tras tarde caían muertos al pie de la carroza, ensuciándose los guardapolvos que por pares la señora les había mandado comprar para que no estropearan sus uniformes y para que pudieran caer muertos cada vez que a Julius se le antojaba acribillarlos a balazos desde la carroza. Pero a eso de las 6, cuando empezaba ya a oscurecer, venía a buscarlo una muchacha. Una que su mamá, que era linda, decía: hermosa la chola, debe descender de algún indio noble, un inca, nunca se sabe. Y junto con la oralidad,
El otro elemento distintivo en la obra de Bryce es el humor, el fino manejo del humor y de la ironía. El humor de Bryce es un humor travieso, divertido, burlón, pero de ninguna manera es un humor gratuito. A Bryce no le interesa el humor simplemente como un elemento para divertir al lector, que desde luego lo divierte, sino que lo utiliza para revelarnos a través de la ironía, que es también una de sus grandes cualidades como narrador, el uso de la ironía. A través de este humor y de esta ironía nos va a ir contando verdades sobre, en este caso, el mundo social de la clase alta, que dentro de su opulencia y dentro de su aparente frivolidad, también es una clase decadente, por decirlo de alguna manera. Le preguntamos al mismo Alfredo Bryce de dónde provenía ese humor que era tan caro a su literatura. Bueno, proviene más que nada de la ironía, no es el humor de Quevedo, que es un humor duro, que se ríe del cojo, del manco, del tuerto, del jorobado. Entonces Quijote es un humor que mira el mundo y no tiene esas opiniones tajantes, ¿no? Es ironía, pues yo diferencio la ironía del humor, ¿no? El humor es de Quevedo, que dijo el escritor Max App, ¿cómo pudo Cervantes ser español? ¿No? Siendo el humor español de sal gruesa. Además de su admiración por Quevedo, el humor en la obra de Bryce también proviene de uno de sus escritores favoritos, el francés Marcel Proust. Mucho, pues. Eso viene de mi madre, que era una lectora apasionada de Proust, realmente. Tanto así que la primera vez que vino a verme en París, me hizo que la llevara a la casa de Proust, ¿no? Que ya había fallecido, por supuesto, pero estaban las sobrinas de Proust y todo. Y mi mamá se empezó a recitar todo el libro de Proust. Mi mamá ni se enteró, no del frío, y no paró de citar a Proust. Sí. Era una proustiana total. Yo leía Proust gracias a ella. Es así como quiero empezar esta historia, con el entierro de mi padre. Unos meses después, convertí en una diligencia la carroza de mi bisabuelo y ya no recordaba el rostro de mi papá. Julito, ¿qué haces aquí? Si tu mamá se entera, nos va a llamar la atención. Antes de terminar el programa, queremos retomar la relación que hay entre literatura y cine, o entre cine y literatura. Y lo que nos ha causado una gratísima impresión es enterarnos que a partir del estreno de la película Un Mundo para Julius, hayan aumentado considerablemente las ventas de la novela, sobre todo para un público más joven del que habitualmente la leía. Ay, Julito, tú tienes más plata en tu alcancía que todos los amigos de Guarocondo juntos. El editor, ¿no? Germán Coronado de Peixen me ha contado que se han vendido la misma cantidad de novelas que se vendieron en el año 1970, desde que se estrenó la película, ¿no? Entonces se ha ganado, ¿no? un terreno para la literatura en realidad, ¿no? O sea, se han vendido muchísimas novelas, mucha gente joven está leyendo la novela, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos encuentros que alguna vez hemos tenido con el público, que también ha estado Bryce, ¿no? Ha habido mucha gente jovencita, o sea, gente así entre los 20 y los 25 con su novela bajo el brazo y que iban a buscar la firma, ¿no? Y el mismo Bryce me ha dicho que, claro, que él está acostumbrado a un público más adulto, ¿no? Que se había sorprendido que hubiera tanta gente así como tipo universitaria, ¿no? Que le buscaban para la firma y todo, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy de los dos mundos de literatura y cine, que aparte soy profesora, bueno, yo me alegro mucho de ese resultado, ¿no? Que finalmente la gente haya vuelto a la novela, ¿no? A través de la película, ¿no? ¿Cómo ves a la mami? Y su encantadora esposa, Leslie. ¿Por
Corpus Christi. Corpus Christi. Boys. Porque en un palacio uno no debe sufrir mucho. Es maravilloso cómo gracias a la literatura podemos conocer más acerca de la historia de una sociedad, de una localidad, de una ciudad, de un país. La literatura nos enseña mucho de historia, pero también la historia es una excelente herramienta para la literatura, para recrear épocas. Por ejemplo, a través de la mirada de Julius hemos podido conocer más cómo era la sociedad limeña de mediados del siglo XX. Yo sé que digo esto un montón y a riesgo de caer pesada lo voy a repetir. Lean poesía, ensayo, literatura, en la tablet, en el teléfono, en los libros, donde quieran. Pero lean, es un viaje extraordinario. Nos vemos en la próxima.